¿Alguna vez te has preguntado de qué murió realmente Jesús en la cruz? Sabemos que fue crucificado, que sufrió intensamente, pero ¿qué fue lo que causó su muerte? Algunos creen que fue la asfixia, otros dicen que la hemorragia o un paro cardíaco. Pero la verdad que está a punto de descubrir en este video podría sorprenderle incluso si ha escuchado esta historia toda su vida. En este emocionante recorrido exploraremos no solo las explicaciones médicas y científicas sobre la muerte de Jesús, sino también la profunda realidad espiritual que hay detrás de su sacrificio. Viajaremos a través de las Escrituras para descubrir por qué Jesús no fue una víctima, sino el protagonista de un plan divino que nos ofrece redención a todos. Imagina estar en Jerusalén aquel día, entre la multitud, observando cómo Jesús caminaba hacia el Gólgota, cargando la cruz que simbolizaba el peso de nuestros pecados. La tensión, la angustia, el sufrimiento, todo tuvo un propósito mayor. Quédate hasta el final, porque entender la verdadera razón por la que Jesús entregó su vida cambiará para siempre tu manera de ver la cruz. Suscríbete, déjanos tu comentario y comparte este video con otros, porque todos necesitan conocer la verdad más impactante de la historia. Acompáñanos en este viaje revelador y descubre el amor incondicional de Dios en su máxima expresión. Desde el principio de la historia de la humanidad, la cruz ha sido símbolo de sufrimiento y redención, pero ninguna historia es tan impactante como la de Jesús de Nazaret, quien, colgado en un madero, marcó el destino de la humanidad con su sacrificio. La pregunta que muchos se hacen es, ¿de qué murió realmente Jesús? La ciencia ha tratado de explicar este acontecimiento con teorías médicas, pero la Biblia revela un trasfondo mucho más profundo. El relato de la crucifixión comienza mucho antes de que los clavos atravesaran sus manos y pies. En el huerto de Getsemaní, Jesús ya experimentaba un sufrimiento indescriptible. La Biblia nos dice en Lucas 22:44 que estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Este fenómeno, conocido como hematidrosis, ocurre en personas sometidas a un estrés extremo, donde los capilares sanguíneos de las glándulas sudoríparas se rompen, mezclándose la sangre con el sudor. Aquí Jesús ya estaba sintiendo el peso de lo que le esperaba. Cuando Jesús fue arrestado y llevado ante el Sanedrín, comenzó una cadena de eventos que lo conducirían a su crucifixión. Fue golpeado, escupido y azotado con un flagelo romano llamado flagrum, un látigo con bolas de plomo y fragmentos de hueso incrustados, diseñado para desgarrar la piel y los músculos. En Isaías 53:5 nos dice: «Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados». La hemorragia que sufrió Jesús durante la flagelación debió ser intensa, dejando su cuerpo en un estado crítico. Con la cruz a cuestas, Jesús recorrió el camino hacia el Gólgota, tambaleándose bajo el peso del madero. Su cuerpo agotado, debilitado por la pérdida de sangre y el tormento físico, ya mostraba signos de insuficiencia circulatoria. La ciencia ha propuesto varias causas para su muerte: asfixia por la posición en la cruz, shock hipovolémico debido a la pérdida masiva de sangre, o un paro cardíaco inducido por el trauma severo. La crucifixión era un método de ejecución diseñado para prolongar el sufrimiento. La posición en la que eran clavados dificultaba la respiración. Cada vez que Jesús intentaba tomar aire, debía apoyarse en los clavos que perforaban sus pies, provocando un dolor indescriptible. En Marcos 15:34, Jesús clamó con fuerte voz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?». En ese momento, cargaba sobre sí el peso del pecado del mundo entero. Pero la muerte de Jesús no fue causada solo por el sufrimiento físico. Juan 19:30 nos relata que antes de exhalar su último aliento, Jesús proclamó: «Consumado es». Luego, inclinó su cabeza y entregó su espíritu. La Biblia nos deja claro que Jesús no fue víctima de una muerte forzada. Él entregó su vida voluntariamente. En Juan 10:18, él mismo declaró: «Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar». Su muerte fue el acto supremo de amor y obediencia.
Un pasaje impactante que complementa esta verdad se encuentra en la historia de Abraham e Isaac, en Génesis 22. Abraham fue llamado a sacrificar a su hijo Isaac, el hijo de la promesa, en el monte Moriah. Cuando estaba a punto de ofrecer a su hijo, Dios proveyó un carnero en su lugar. Esta historia es una poderosa tipología de la obra de Cristo en la cruz. Así como Abraham estuvo dispuesto a entregar a su hijo, Dios entregó a su unigénito, por amor a nosotros. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el momento de su muerte, la tierra tembló, el cielo se oscureció y el velo del templo se rasgó en dos. Esto marcó el acceso directo a la presencia de Dios para todos los que creen en Jesús como su Salvador. El sacrificio de Cristo no solo trajo redención, sino también reconciliación con el Padre. La historia de la cruz no termina con la muerte de Jesús. Al tercer día, resucitó con poder y gloria, demostrando que ni la muerte pudo retenerlo. Su resurrección es la evidencia de que Él es el Hijo de Dios y que su sacrificio fue suficiente para nuestra redención. Hoy, la cruz sigue siendo un recordatorio del amor incomparable de Dios por la humanidad. Nos desafía a vivir en gratitud, a rendirnos a Él y a compartir esta historia de esperanza con el mundo. La pregunta no es solo de qué murió Jesús, sino ¿por qué murió? Y la respuesta es simple y poderosa. Murió por amor a ti y a mí. Que esta historia sagrada nos motive a reflexionar sobre nuestra relación con Dios. Si Jesús entregó su vida por nosotros, ¿no deberíamos nosotros vivir para Él? La cruz nos llama a vivir en santidad, a buscar a Dios de corazón y a proclamar su amor a un mundo que desesperadamente lo necesita. Jesús no murió simplemente por una causa física. Su amor fue lo que lo llevó a la cruz, y su amor es lo que nos da vida eterna. Maranata, Cristo viene pronto. Al reflexionar sobre este evento, debemos comprender que Jesús no murió por accidente ni por la voluntad de los hombres, sino porque así estaba profetizado desde los tiempos antiguos. Isaías 53 nos revela con asombroso detalle que el siervo sufriente sería herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados, y que el castigo de nuestra paz caería sobre él. Este pasaje no es solo una profecía cumplida, sino una invitación a meditar en la profundidad del amor de Dios. La cruz, símbolo de dolor y escarnio, se convirtió en el puente que nos reconcilia con nuestro Creador. Al considerar la relevancia de la muerte de Jesús en nuestra vida actual, debemos preguntarnos, ¿cómo afecta nuestra manera de vivir y relacionarnos con Dios? Primero, nos recuerda que el pecado tiene un precio. La cruz nos confronta con la gravedad de nuestra desobediencia y la necesidad de arrepentimiento sincero. No podemos mirar el sacrificio de Jesús con ligereza. Cada golpe, cada herida y cada palabra pronunciada en la cruz nos hablan de un amor que nos llama a vivir en santidad y obediencia. Además, la cruz de Cristo nos enseña sobre la gracia incondicional de Dios. La Escritura dice en Romanos 5:8 que mientras éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto nos muestra que no se trata de lo que podamos hacer para ganar el favor de Dios, sino de aceptar con humildad el regalo de la salvación. No importa cuán lejos estemos, la cruz nos invita a volver a los brazos de un Padre amoroso. En nuestra vida diaria, la muerte de Cristo nos desafía a vivir con un corazón agradecido. Cuando comprendemos la magnitud del sacrificio de Jesús, nuestra respuesta natural debería ser la gratitud expresada a través de nuestras acciones. Ya no vivimos para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Esto implica vivir con generosidad, amor al prójimo y una disposición constante a compartir las buenas nuevas de salvación. Otro aspecto relevante para nuestra vida actual es la victoria sobre el temor y la muerte. La crucifixión de Jesús no fue el final, sino el principio de una nueva era de esperanza. Su resurrección al tercer día es la garantía de que el poder del pecado y la muerte han sido derrotados. Por lo tanto, como creyentes, podemos vivir sin miedo al futuro, confiando en que nuestras vidas están en las manos de aquel que tiene el control absoluto. La cruz también nos recuerda que el sufrimiento tiene un propósito. Jesús, en su momento de máximo dolor, encontró fortaleza en su relación con el Padre. Esto nos enseña
que en medio de nuestras pruebas y dificultades, Dios tiene un plan perfecto para nuestro crecimiento y redención. Como dice la segunda carta a los Corintios 4:17, nuestra leve y momentánea tribulación produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Finalmente, la cruz nos llama a compartir este mensaje con otros. La buena noticia de la muerte y resurrección de Cristo no está destinada a quedarse en nuestro corazón, sino a ser proclamada a todas las naciones. Debemos vivir con el compromiso de ser testigos de su amor, demostrándolo con nuestras palabras y acciones. Desde tiempos antiguos, la nación de Israel vivía con una profunda esperanza, la llegada del Mesías prometido. Generación tras generación, los judíos esperaban ansiosamente al libertador que, según las profecías, restauraría el reino de Israel, traería paz y liberación de toda opresión. Las Escrituras anunciaban a un rey justo y poderoso, descendiente de David, que gobernaría con rectitud y establecería un reino eterno. El pueblo vivía bajo el dominio del Imperio Romano, sufriendo una opresión que les recordaba su falta de soberanía. Los fariseos, saduceos y escribas enseñaban con rigor la ley de Moisés, y el templo de Jerusalén era el centro de la vida religiosa y social. La esperanza mesiánica estaba centrada en la llegada de un libertador que restaurara el esplendor de Israel, tal como lo hicieron Moisés y los jueces en tiempos antiguos. En medio de esta expectativa surge Jesús de Nazaret, un humilde carpintero de Galilea que proclamaba el arrepentimiento y la llegada del reino de Dios. Sus obras eran sorprendentes: sanaba enfermos, perdonaba pecados y enseñaba con autoridad. Muchos comenzaron a seguirle, preguntándose si realmente sería el Mesías anunciado por los profetas. Sin embargo, Jesús no se ajustaba a la imagen de un líder militar o político. Hablaba de humildad, amor al prójimo y de un reino no terrenal. Para los líderes religiosos, sus enseñanzas eran peligrosas, pues ponían en duda su autoridad. La vida cotidiana seguía con sacrificios y rituales en el templo, pero la presencia de Jesús provocaba una creciente tensión. ¿Sería este hombre el Mesías prometido o un impostor? El pueblo estaba dividido, y pronto se enfrentarían a una decisión que cambiaría la historia para siempre. Hasta que un día, Jesús hizo algo que desafió por completo las expectativas del pueblo judío. Entró en Jerusalén montado en un asno, cumpliendo la profecía de Zacarías, capítulo 9, versículo 9. Alégrate mucho, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, justo, victorioso, humilde y cabalgando sobre un asno. Las multitudes lo recibieron con júbilo, extendiendo mantos y ramas a su paso, clamando: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. La emoción era palpable. Muchos pensaban que el momento de la liberación política había llegado y que Jesús traería consigo el fin del dominio romano. Sin embargo, en lugar de marchar hacia la fortaleza romana, Jesús se dirigió al templo y expulsó a los cambistas, diciendo: Mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Este acto fue un punto de quiebre. En vez de restaurar el reino político, Jesús estaba desafiando la corrupción dentro del sistema religioso. Los líderes judíos comenzaron a verlo como una amenaza seria. Jesús predicaba un mensaje que parecía contrario a las expectativas mesiánicas tradicionales. Hablaba de amar a los enemigos, de perdonar 70 veces 7 y de un reino espiritual que no se establecería con la fuerza de las armas, sino con la fe y la justicia. La decepción creció entre muchos seguidores. ¿Cómo podía este hombre ser el Mesías si no estaba cumpliendo las profecías sobre la restauración del reino terrenal? Los fariseos y saduceos vieron en esto una oportunidad para desacreditarlo, afirmando que Jesús no podía ser el Mesías prometido. Así, lo que comenzó como una celebración de esperanza se transformó rápidamente en dudas y oposición, y por eso los líderes religiosos intensificaron su rechazo hacia Jesús. Sus enseñanzas desafiaban las tradiciones establecidas y cuestionaban la autoridad de los fariseos y saduceos. Jesús curaba en el día de reposo, perdonaba pecados y hablaba con una autoridad que no provenía de los rabinos ni del Sanedrín. Esto escandalizaba a los líderes religiosos,
quienes comenzaron a buscar maneras de desacreditarlo. Los fariseos argumentaban que un verdadero Mesías jamás violaría la ley de Moisés, ni desafiaría las enseñanzas de los ancianos. En Juan capítulo 9, versículo 16, algunos decían: «Ese hombre no viene de Dios, porque no guarda el sábado», mientras que otros respondían: «¿Cómo puede un pecador hacer estas señales?». La división entre el pueblo crecía cada vez más. Por otro lado, Jesús afirmaba ser uno con Dios, diciendo: «Antes que Abraham fuese, yo soy». Esta declaración fue vista como blasfemia, pues los judíos comprendían que él se estaba identificando con el mismo yo soy que habló a Moisés en la zarza ardiente. A partir de ese momento, los líderes religiosos buscaron darle muerte. Incluso sus propios discípulos comenzaron a dudar. Judas Iscariote, decepcionado porque Jesús no estaba cumpliendo sus expectativas de un Mesías libertador, decidió traicionarlo por 30 piezas de plata. La tensión llegó a su punto máximo cuando Jesús fue arrestado en el huerto de Getsemaní. Ante el Sanedrín, fue acusado de blasfemia y declarado digno de muerte. Pilato, presionado por la multitud manipulada por los líderes religiosos, finalmente cedió y lo entregó para ser crucificado. El pueblo, que una vez clamó «Hosana», «Drenia», ahora gritaba «Crucifícale». La esperanza de un reino terrenal se desmoronaba, y con ello, la mayoría rechazó a Jesús como el Mesías, hasta que finalmente Jesús fue condenado a la crucifixión, la pena más humillante y dolorosa reservada para los criminales más viles del Imperio Romano. Fue azotado brutalmente, coronado con espinas y cargado con su propia cruz hasta el monte Gólgota. Mientras caminaba por las calles de Jerusalén, el mismo pueblo que lo había recibido con júbilo ahora lo miraba con desprecio y burla. Los líderes religiosos observaban con satisfacción, convencidos de que habían eliminado a un falso Mesías que ponía en peligro sus tradiciones y su autoridad. Al llegar a la colina, los soldados romanos lo clavaron en la cruz entre dos criminales. En medio de su agonía, Jesús pronunció palabras que desconcertaron a los presentes: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Los líderes religiosos lo desafiaban desde abajo, diciendo: «Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz». Pero Jesús no respondió a las provocaciones. Su misión era más grande que las expectativas del pueblo. La tierra se oscureció y un gran temblor sacudió la ciudad cuando Jesús exclamó: «Consumado es». En ese instante, el velo del templo se rasgó de arriba a abajo, simbolizando el acceso directo a Dios a través del sacrificio del verdadero Cordero. Para muchos judíos, la muerte de Jesús confirmó que no era el Mesías, ya que no había restaurado el reino de Israel, ni liberado al pueblo del dominio romano. Sin embargo, para sus seguidores, su muerte no fue el final, sino el cumplimiento de las profecías mesiánicas que hablaban de un siervo sufriente. En ese momento de aparente derrota, comenzó el verdadero triunfo del plan divino, aunque pocos lo comprendieron en ese instante. Y desde ese día, la historia de Jesús no terminó en la cruz. 3 días después de su muerte, ocurrió lo inesperado. Jesús resucitó de entre los muertos, tal como lo había predicho. Sus discípulos, que habían huido, llenos de miedo, fueron testigos de su gloriosa resurrección, y su fe fue restaurada. Jesús se apareció a ellos en varias ocasiones, confirmándoles que su misión no era restaurar un reino terrenal inmediato, sino inaugurar un reino espiritual que abarcaría a todas las naciones. Sin embargo, para la mayoría de los judíos, la resurrección no fue suficiente prueba. Sus corazones permanecieron endurecidos. Los líderes religiosos, al escuchar los rumores de la tumba vacía, sobornaron a los guardias para difundir la versión de que el cuerpo de Jesús había sido robado. La incredulidad persistió, pues muchos aún esperaban un Mesías que estableciera un dominio físico sobre Roma y trajera la restauración de Israel según sus propias expectativas. A pesar de esto, los discípulos, llenos del Espíritu Santo en Pentecostés, comenzaron a predicar con valentía que Jesús era el verdadero Mesías. Miles de judíos creyeron, pero la mayoría de la nación continuó rechazando el mensaje, viendo a Jesús como una piedra de tropiezo. La oposición aumentó, y los seguidores de Jesús fueron perseguidos, primero por los líderes judíos y luego por los romanos. Sin embargo, el Evangelio se expandió más allá de las fronteras de Israel, alcanzando a los gentiles,
y cumpliendo el plan divino de salvación para toda la humanidad. Así, la vida del pueblo judío cambió para siempre. Aquellos que rechazaron a Jesús continuaron esperando al Mesías prometido, mientras que los creyentes entendieron que su reino ya había comenzado en los corazones de los que le aceptaban. La moraleja de esta historia nos invita a reflexionar sobre la verdadera razón por la cual el pueblo judío rechazó a Jesús como el Mesías. A pesar de los milagros, las enseñanzas y el cumplimiento de muchas profecías, la mayoría no pudo aceptar a Jesús porque su expectativa del Mesías estaba centrada en un reino terrenal y en la restauración política de Israel. Esperaban un libertador militar que derrotara a Roma, no a un Mesías sufriente que ofreciera redención espiritual. Uno de los principales obstáculos fue la confusión entre las profecías mesiánicas. Los profetas del Antiguo Testamento anunciaron tanto la primera venida de Jesús, donde vendría como siervo sufriente, como su segunda venida, donde reinará con poder. Sin comprender que habría un intervalo entre ambas, muchos concluyeron que Jesús no era el Mesías porque no cumplió todas las expectativas de inmediato. Otro factor importante fue el orgullo religioso. Los líderes judíos, aferrados a su interpretación de la ley y las tradiciones, vieron a Jesús como una amenaza. Sus enseñanzas desafiaban sus prácticas y su autoridad ponía en peligro su estatus. Como Jesús dijo: «Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí». Hoy en día, esta historia nos deja una valiosa enseñanza. A veces, nuestra expectativa de cómo Dios debe actuar en nuestras vidas nos impide ver su verdadero propósito. Jesús vino a traer salvación y vida eterna, pero el pueblo judío lo rechazó por no cumplir sus deseos temporales. Nos invita a examinar nuestro corazón. ¿Estamos abiertos a recibir a Jesús por quien realmente es? ¿O seguimos imponiendo nuestras propias expectativas sobre Dios? Bienvenidos a un viaje único y revelador por la historia del Nuevo Testamento. Hoy exploraremos los momentos clave que transformaron no solo la vida de quienes presenciaron estos eventos, sino también la cultura, la ética y la espiritualidad de generaciones enteras. Esta no es solo una continuación del Antiguo Testamento, sino una historia de cumplimiento, redención y esperanza que sigue impactando al mundo. El propósito de este video es descubrir cómo las enseñanzas de Jesús, junto con los relatos de sus apóstoles, ofrecen lecciones eternas sobre el amor, el perdón y la fe. Desde el milagroso nacimiento de Jesús en Belén hasta su ministerio público lleno de señales y parábolas transformadoras, cada evento es un recordatorio del plan divino para la humanidad. El Nuevo Testamento comienza con la llegada de Jesús, el Mesías prometido, en un contexto de gran expectativa mesiánica. Su vida y ministerio están marcados por milagros asombrosos como la multiplicación de los panes y los peces, la sanación de enfermos y su poder sobre la naturaleza y la muerte. Sin embargo, más allá de los milagros, Jesús enseñó con un mensaje revolucionario: el amor incondicional, la justicia divina y el llamado al arrepentimiento. Avanzaremos también hacia los momentos más impactantes de la vida de Jesús, como la Última Cena, donde instituyó la Eucaristía, su sacrificio en la cruz y la gloriosa resurrección que confirmó su divinidad y marcó el inicio de una nueva era para sus seguidores. Exploraremos cómo los apóstoles, llenos del Espíritu Santo, comenzaron a difundir el Evangelio, enfrentando persecuciones y estableciendo comunidades de fe que se convertirían en la base del cristianismo. Nos adentraremos en las epístolas de Pablo, llenas de enseñanzas prácticas y teológicas, y en las visiones del Apocalipsis, que anuncian el triunfo final de Dios sobre el mal. A través de este recorrido, descubrirás cómo el Nuevo Testamento no solo narra la vida de Jesús y sus apóstoles, sino que transforma vidas, inspira movimientos y establece principios éticos que han moldeado nuestra sociedad. Prepárate para ver la historia del Nuevo Testamento como nunca antes y sumérgete en el legado perdurable que sigue inspirando fe, amor y esperanza en millones de corazones. El Nuevo Testamento se enmarca en un periodo histórico fascinante. Durante el llamado periodo intertestamentario, conocido como los 400 años de silencio profético, se vivieron transformaciones significativas que marcaron el contexto del nacimiento de Jesús y los eventos narrados en los Evangelios.
Este intervalo de silencio en las Escrituras estuvo lejos de ser un tiempo de inactividad. Fue un periodo de cambio político y social en el que el dominio del Imperio Romano moldeó la vida cotidiana en Palestina. Las tensiones sociales y la pesada carga de los impuestos impuestos por Roma definieron el día a día de las personas, mientras que los grupos religiosos de la época, como los fariseos, saduceos, esenios y celotes, ofrecían distintas perspectivas teológicas y políticas. Este contexto dio lugar a una fuerte expectativa mesiánica entre el pueblo judío, que anhelaba la llegada de un Mesías liberador que cumpliera las antiguas profecías. Al mismo tiempo, la influencia helenística, con el griego como lengua común, desempeñó un papel crucial en la propagación de las enseñanzas y textos del Nuevo Testamento. En este escenario, las sinagogas y el Templo de Jerusalén se convirtieron en epicentros de enseñanza y adoración, preparando el terreno para el mensaje transformador que Jesús traería. Con el nacimiento de Jesús de Nazaret, se inaugura un capítulo decisivo en la historia de la humanidad. Los relatos en Mateo y Lucas destacan momentos claves como la anunciación a María, el nacimiento en Belén y la huida a Egipto. Cada uno de estos eventos no solo cumple las profecías del Antiguo Testamento, sino que subraya la conexión divina del plan de redención. El ministerio público de Jesús, iniciado con su bautismo por Juan en el Jordán, trajo un mensaje revolucionario centrado en el amor, el arrepentimiento y el reino de Dios. Sus enseñanzas, a menudo expresadas en parábolas como las del buen samaritano, el hijo pródigo y la oveja perdida, ofrecieron verdades espirituales accesibles a todos. Los milagros de Jesús, como la multiplicación de los panes y peces, la resurrección de Lázaro y sus actos de sanación, fueron testimonios vivientes de su compasión y autoridad divina. Sin embargo, sus enseñanzas desafiaron las tradiciones religiosas de la época, lo que llevó a conflictos con las autoridades religiosas y, finalmente, a su arresto. La última cena marcó un momento de profunda significación, cuando Jesús instituyó la Eucaristía como un recordatorio de su sacrificio. Su crucifixión en el Calvario representó el clímax de su misión redentora, seguida de su gloriosa resurrección al tercer día, un evento que confirmó su divinidad y ofreció esperanza eterna a sus seguidores. Tras su resurrección, Jesús se apareció a sus discípulos durante 40 días, fortaleciendo su fe y preparándolos para la misión de llevar su mensaje al mundo. Su ascensión al cielo, acompañada de la promesa del Espíritu Santo, marcó el inicio de una nueva era para la humanidad. El libro de los Hechos narra la expansión inicial de la Iglesia cristiana. El evento de Pentecostés, cuando los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo, marcó el inicio de la misión evangelizadora. A pesar de las persecuciones, la Iglesia primitiva creció, liderada por figuras como Pedro y Pablo, quienes llevaron el Evangelio a nuevas tierras. Las epístolas paulinas ofrecieron no solo enseñanzas teológicas profundas, sino también orientación práctica para las comunidades cristianas. El Nuevo Testamento culmina con el libro de Apocalipsis, una obra rica en simbolismo y visiones proféticas que anuncia la victoria definitiva de Dios sobre el mal. Este texto ha sido una fuente de esperanza para los creyentes, destacando la fidelidad y la perseverancia como virtudes esenciales en medio de las pruebas. El impacto del Nuevo Testamento en la historia y la cultura no puede subestimarse. Ha moldeado la ética occidental, inspirando movimientos por la justicia social, obras de arte, literatura y música. Sus enseñanzas sobre el amor, el perdón y la fe continúan guiando a millones de personas en sus vidas diarias, ofreciendo fortaleza y consuelo en tiempos de adversidad. Así, el Nuevo Testamento no solo narra eventos históricos, sino que invita a cada lector a participar en una historia viva que sigue transformando corazones y renovando el mundo. Prepárate para redescubrir su legado y ser parte de esta transformación. La historia del Nuevo Testamento no solo es un relato de eventos pasados, es una invitación a vivir y compartir un mensaje que transforma vidas. A través de sus páginas encontramos enseñanzas que nos inspiran a amar, perdonar y caminar en fe. Jesús nos mostró que el reino de Dios está presente aquí y ahora, y cada uno de nosotros tiene un papel en su expansión. Este viaje que hemos compartido juntos nos desafía a mirar más allá de nosotros mismos
a descubrir cómo podemos ser parte activa de esta historia que sigue escribiéndose. El mensaje del Nuevo Testamento nos llama a reflexionar sobre nuestras vidas y sobre cómo podemos vivir los valores de amor, justicia y compasión que Jesús enseñó. Pero esta reflexión no está completa sin acción. Por eso, te invito a tomar un momento para considerar cómo puedes aplicar estas enseñanzas en tu día a día, ya sea mostrando bondad a un desconocido, perdonando a alguien o dedicando tiempo a la oración. Cada pequeño acto puede marcar la diferencia. Además, te animo a que no te detengas aquí. Este es solo el inicio de un camino más profundo hacia el conocimiento y la conexión con la palabra de Dios. Participa activamente en estudios bíblicos, ya sea en tu comunidad local o en línea, donde puedes explorar más a fondo las riquezas del Nuevo Testamento y compartir tus propias reflexiones con otros. Juntos, podemos aprender y crecer en nuestra fe, descubriendo nuevas maneras de vivir el mensaje de Cristo en el mundo actual. Finalmente, si este contenido ha resonado contigo, no dudes en compartirlo con tus seres queridos. Al hacerlo, podrías ser el canal que Dios utiliza para llevar luz y esperanza a alguien que lo necesite. También quiero escuchar tus pensamientos. ¿Qué parte de esta historia te impactó más? ¿Qué enseñanza sientes que puedes aplicar en tu vida? Déjame tus comentarios y juntos continuemos esta conversación. Gracias por ser parte de este recorrido. Recuerda que cada día es una oportunidad para vivir con propósito, guiados por el amor y la gracia que el Nuevo Testamento nos revela. Hasta pronto.